La ciencia ha logrado cosas que durante siglos parecían imposibles. Hemos observado galaxias nacidas poco después del comienzo del universo, manipulado partículas diminutas y descifrado gran parte del código de la vida. Sin embargo, cuanto más aprendemos, más evidente se vuelve una verdad incómoda. Todavía ignoramos aspectos fundamentales de la realidad. Algunas preguntas siguen abiertas porque no contamos con instrumentos suficientemente precisos. Otras son tan difíciles que ni siquiera sabemos cuál sería el experimento correcto para responderlas. Y existen misterios aún más profundos, fenómenos que podemos observar y medir, pero cuya verdadera naturaleza permanece completamente oculta detrás de los resultados. En este video conoceremos 10 misterios científicos que siguen sin una explicación definitiva. No hablaremos de rumores ni de teorías conspirativas, sino de problemas reconocidos por investigadores de todo el mundo. Preguntas reales, estudiadas en laboratorios, telescopios y universidades, que podrían cambiar nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Algunos de estos misterios se encuentran a miles de millones de años luz. Otros ocurren ahora mismo dentro de tu cerebro. Hay preguntas sobre el nacimiento del universo, la materia invisible, los agujeros negros, el paso del tiempo y el origen de la vida. Todas comparten algo. Todavía no existe una respuesta aceptada que lo explique todo. La ciencia no es una colección de respuestas eternas, es un método para reducir la incertidumbre, comparar explicaciones y descartar aquellas que no coinciden con la evidencia. Por eso, reconocer que algo no se sabe no representa una derrota. En realidad, cada vacío de conocimiento es una invitación a realizar el próximo gran descubrimiento. Comenzaremos con algo que aparentemente está en todas partes, rodea galaxias enteras y supera ampliamente la cantidad de materia que podemos ver. No emite luz, no la refleja y jamás ha sido observada directamente. Aún así, sin su presencia, el universo visible no se comportaría como lo hace. Hablemos de la materia oscura. Cuando los astrónomos observan una galaxia, pueden calcular cuánta masa visible contiene estudiando sus estrellas, gases y polvo. Después, miren cómo se mueven esos objetos. El problema es que muchas estrellas giran demasiado rápido. Con la materia visible disponible, deberían escapar de la galaxia, pero permanecen atrapadas en ella. Algo parecido ocurre cuando observamos cúmulos de galaxias. Su gravedad desvía la luz de objetos situados detrás, como si el espacio funcionara como una enorme lente. La desviación es mucho mayor de la que produciría la materia visible. Por eso, los científicos deducen que existe una masa adicional que no podemos detectar mediante la luz. A esa sustancia desconocida la llamamos materia oscura. El nombre puede sonar como si supiéramos qué es, pero en realidad solo describe lo que no vemos. Sabemos que ejerce gravedad y que parece formar grandes estructuras alrededor de las galaxias. Sin embargo, desconocemos de qué partículas está compuesta o cómo nació. Durante décadas se han propuesto candidatos. Podrían existir partículas nuevas que atraviesan la materia ordinaria casi sin interactuar. También se investigan partículas extremadamente ligeras llamadas acciones. Otra posibilidad es que nuestra comprensión de la gravedad sea incompleta y que algunos efectos atribuidos a materia invisible tengan una explicación diferente. Detectores subterráneos buscan impactos diminutos que podrían ser causados por partículas de materia oscura. Los aceleradores intentan producirlas y los telescopios examinan el cielo en busca de señales indirectas. Hasta ahora, ninguna prueba ha identificado de manera concluyente la partícula responsable. Solo vemos sus supuestas huellas gravitacionales. Y aquí aparece la primera gran paradoja. La mayor parte de la materia del universo no está formada por estrellas, planetas o personas. Todo lo conocido sería apenas una fracción del inventario cósmico. Podemos describir cómo la materia oscura organiza galaxias enteras, pero todavía no sabemos qué es realmente. Si la materia oscura ayuda a mantener unidas las galaxias, existe otro misterio que parece hacer lo contrario a escalas gigantescas. A finales del siglo XX, los astrónomos estudiaron explosiones estelares lejanas para medir la expansión del universo. Esperaban encontrar que la gravedad estaba frenando esa expansión. Descubrieron exactamente lo contrario. El universo no solo se expande, esa expansión se está acelerando. Las galaxias lejanas se separan cada vez más rápidamente porque el propio espacio entre ellas se estira. Para nombrar la causa desconocida de este comportamiento, los científicos utilizaron una expresión sencilla pero engañosa: energía oscura. El nombre no explica su naturaleza. Una posibilidad es que el espacio vacío posea una energía propia. En las ecuaciones de Einstein puede representarse mediante la llamada constante cosmológica. El problema aparece cuando intentamos calcular esa energía utilizando la física cuántica.
Las estimaciones teóricas pueden diferir enormemente del valor observado. Algo fundamental parece no encajar. Otra hipótesis plantea que la energía oscura podría cambiar con el tiempo como un campo dinámico que evoluciona junto con el universo. También existe la posibilidad de que la relatividad general, aunque funcione extraordinariamente bien, necesite modificaciones en distancias cósmicas. Cada explicación produciría un futuro diferente para el cosmos. Si la aceleración continúa, las galaxias externas acabarán alejándose tanto que su luz dejará de alcanzarnos. Si la energía oscura se intensificara, en escenarios extremos podría separar estructuras cada vez menores. Pero estas son posibilidades teóricas, no predicciones confirmadas. Para conocer el destino del universo, primero debemos entender qué impulsa su expansión. Lo sorprendente es que la energía oscura parece representar cerca de 2/3 del contenido total del universo, mientras que su identidad continúa siendo desconocida. Observamos su efecto a gran escala, medimos la aceleración y construimos mapas cada vez mejores, pero todavía no sabemos qué está empujando al cosmos. El tercer misterio nos obliga a viajar hasta el límite de nuestras teorías, el comienzo del universo. El modelo del Big Bang describe un cosmos que estuvo extremadamente caliente y denso, y que luego se expandió y enfrió. Explica numerosas observaciones, pero no necesariamente responde qué inició ese proceso ni qué ocurrió antes. Preguntar qué había antes del Big Bang podría ser parecido a preguntar qué queda al norte del Polo Norte. Según algunas interpretaciones, el tiempo mismo comenzó con el universo, por lo que no existiría un antes. Sin embargo, otras propuestas permiten una etapa previa, lo cual convierte la pregunta en un auténtico problema científico. Algunos modelos imaginan un universo que se contrae y luego rebota, iniciando una nueva expansión. Otros proponen ciclos repetidos de nacimiento y contracción. También existen escenarios de inflación eterna, donde nuestro universo observable sería apenas una región dentro de una realidad mucho mayor que continúa generando nuevos universos. El gran obstáculo es que nuestras ecuaciones dejan de ser fiables al acercarnos demasiado al momento inicial. La relatividad general describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo, mientras que la mecánica cuántica gobierna las escalas más pequeñas. En las condiciones extremas del universo temprano, necesitamos ambas, pero aún no sabemos combinarlas completamente. Podemos estudiar una especie de fotografía infantil del cosmos mediante la radiación cósmica de fondo, liberada cientos de miles de años después del Big Bang. Sus pequeñas variaciones contienen información valiosa sobre las primeras estructuras, pero incluso esa luz aparece mucho después del periodo más misterioso y no muestra directamente el instante inicial. Por eso, la ciencia puede reconstruir gran parte de la historia cósmica, pero todavía no posee una explicación comprobada sobre el origen último del universo. Tal vez hubo una fase anterior, tal vez el tiempo comenzó allí, o quizá nuestra pregunta utiliza conceptos que dejan de tener sentido en esas condiciones. Los días no tienen doy por dejar y tive en doivina manera todo. Då finns på museas patentalites kono som su creaciones estéis que nació cien G constatar y marten estigrio al cuarto. Son algo que deran a que existiría. Si materia y antimateria hubieran existido en proporciones exactamente iguales, casi todas se habrían destruido mutuamente. El universo habría quedado lleno de radiación, pero sin suficiente materia para formar galaxias, estrellas, planetas y seres humanos. Sin embargo, algo provocó un pequeño desequilibrio a favor de la materia, y todavía no sabemos qué. Los físicos han observado que ciertas partículas y antipartículas no se comportan de manera perfectamente simétrica. Este fenómeno se conoce como violación de la simetría CP. Es una pieza esencial del rompecabezas porque demuestra que la naturaleza puede favorecer ligeramente un comportamiento sobre otro, pero el efecto conocido parece demasiado pequeño. En 2025, el experimento LHCb del CERN anunció la observación de una simetría de este tipo en la desintegración de bariones, partículas formadas por 3 quarks. Fue un avance importante y abrió nuevas formas de estudiar el problema. Aún así, no explica por sí solo la enorme predominancia de materia en el universo actual. Por eso se buscan nuevas partículas, interacciones todavía desconocidas y comportamientos de neutrinos que podrían aportar la simetría faltante. Cada experimento intenta descubrir una diferencia minúscula que durante los primeros instantes del cosmos habría producido todo lo que vemos. Una pequeña preferencia de la naturaleza pudo permitir nuestra existencia. La silla en la que te encuentras, el aire, tu cuerpo y cada estrella existen porque la materia sobrevivió. Sabemos que ocurrió, pero no conocemos el mecanismo completo. El universo parece haber inclinado la balanza apenas lo necesario, dejando una de las preguntas más profundas de la física moderna.
El quinto misterio no está oculto en una galaxia distante, sino detrás de tus ojos. En este instante puedes percibir sonidos, colores, pensamientos y emociones. No solo procesas información, tienes una experiencia interna de lo que ocurre. A esa capacidad de experimentar el mundo y reconocerte dentro de él la llamamos conciencia. Los científicos pueden observar qué regiones cerebrales se activan cuando una persona ve una imagen, escucha una palabra o siente dolor. También estudian cómo cambia la conciencia durante el sueño, la anestesia o ciertas lesiones. Sin embargo, identificar actividad relacionada con una experiencia no explica completamente por qué esa actividad se siente como algo. Imagina que conocemos cada señal eléctrica y cada reacción química de tu cerebro mientras observas el color rojo. Aún así, queda una pregunta. ¿Por qué ese patrón produce la experiencia particular de ver rojo? ¿Cómo se transforma la actividad de millones de neuronas en una perspectiva subjetiva que pertenece únicamente a quien la vive? Existen teorías rivales. Algunas proponen que la conciencia aparece cuando la información se distribuye ampliamente por el cerebro. Otras la relacionan con la integración de información dentro de un sistema. También hay modelos centrados en circuitos recurrentes o en interacciones específicas entre la corteza y estructuras más profundas. Estas teorías pueden generar predicciones y ser comparadas mediante experimentos, pero todavía no existe un consenso definitivo. Incluso resulta difícil diseñar una prueba cuando la experiencia es privada. Podemos pedirle a una persona que describa lo que siente, aunque eso depende de su memoria, lenguaje, atención y capacidad de responder. Resolver este misterio tendría consecuencias enormes. Podría mejorar el diagnóstico de pacientes que no pueden comunicarse, aclarar qué ocurre durante la anestesia y ayudarnos a evaluar sistemas artificiales complejos. Pero la pregunta central continúa abierta. ¿Cómo puede la actividad física de un cerebro convertirse en una experiencia consciente? El sexto misterio es el origen de la vida. La Tierra se formó hace miles de millones de años y en algún momento de su historia temprana, la química no viva dio lugar a sistemas capaces de mantenerse, reproducirse y evolucionar. Todos los organismos actuales descienden de aquella transición, pero no sabemos exactamente cómo ocurrió. Los seres vivos utilizan moléculas muy complejas. El ADN almacena información, las proteínas realizan tareas y las membranas separan el interior celular del entorno. El problema es parecido al del huevo y la gallina. El ADN necesita proteínas para copiarse, mientras que las proteínas se producen utilizando instrucciones almacenadas en el ADN. Una hipótesis propone que moléculas similares al ARN pudieron almacenar información y participar al mismo tiempo en reacciones químicas. Antes de las células modernas habría existido un mundo de ARN. Los experimentos muestran que algunas partes del proceso son posibles, pero todavía no han reconstruido toda la transición hasta una forma de vida autónoma. También se debate dónde apareció la vida. Pudo comenzar en charcas poco profundas sometidas a ciclos de humedad y sequedad, cerca de fuentes hidrotermales en el fondo oceánico, dentro de minerales o en ambientes que ya desaparecieron. Cada escenario resuelve ciertos problemas químicos, pero introduce nuevas dificultades que aún deben comprobarse. Incluso definir la vida resulta complicado. Los virus evolucionan, pero dependen de células para reproducirse. Algunas moléculas pueden copiar partes de sí mismas sin estar vivas. Si encontráramos algo completamente diferente en otro planeta, nuestra definición terrestre podría ser insuficiente para reconocerlo. Antes de explicar el origen, debemos aclarar qué buscamos. Hemos producido aminoácidos y otros componentes biológicos en experimentos y sabemos que moléculas orgánicas pueden formarse en el espacio. Sin embargo, entre obtener ingredientes y crear un sistema que evoluciona, existe una enorme distancia. La receta completa que convirtió química en biología permanece desconocida. El séptimo misterio surge porque las dos grandes teorías de la física funcionan de manera extraordinaria, pero hablan idiomas diferentes. La relatividad general describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. La mecánica cuántica describe partículas y fuerzas mediante probabilidades. Ambas han superado pruebas impresionantes dentro de sus respectivos dominios. El conflicto aparece en lugares donde una enorme cantidad de masa se concentra en una región diminuta, como el interior de un agujero negro o el universo temprano. Allí, los efectos gravitatorios y cuánticos deberían actuar simultáneamente. Al intentar utilizar las teorías actuales juntas, los cálculos producen infinitos y resultados físicamente problemáticos. Una teoría cuántica de la gravedad debería explicar de qué está hecho el espacio-tiempo en su nivel más profundo. Tal vez sea continuo, como parece a nuestra escala, tal vez exista en unidades mínimas,
Incluso podría emerger de relaciones cuánticas más fundamentales, del mismo modo que una temperatura emerge del movimiento colectivo de muchas partículas. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales son manifestaciones de objetos diminutos que vibran de distintas maneras. La gravedad cuántica de bucles intenta describir el espacio mediante estructuras discretas. Hay muchas otras ideas, pero ninguna ha recibido todavía una confirmación experimental capaz de establecerla como la explicación correcta. El problema principal es la escala. Los efectos claros de gravedad cuántica probablemente aparecen en distancias increíblemente pequeñas o energías fuera del alcance de los aceleradores actuales. Por eso, algunos investigadores diseñan experimentos de laboratorio que buscan señales indirectas, por ejemplo, comprobando si la gravedad puede generar entrelazamiento entre objetos cuánticos. Unir gravedad y mecánica cuántica no sería solamente completar una ecuación. Podría revelar qué son realmente el espacio y el tiempo, resolver enigmas del Big Bang y explicar el interior de los agujeros negros. Por ahora, las dos descripciones más exitosas de la naturaleza siguen sin encajar por completo. El octavo misterio comienza cuando algo cae en un agujero negro. Según la relatividad general, una vez que cruza el horizonte de sucesos, ya no puede regresar ni enviar información al exterior. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran completamente negros. Después, Stephen Hawking mostró que deberían emitir una débil radiación. Esa radiación hace que un agujero negro pierda energía y con suficiente tiempo se evapore. Aquí aparece el problema. La radiación de Hawking parece ser térmica y no conservar detalles sobre todo lo que cayó. Pero la mecánica cuántica sostiene que la información sobre el estado de un sistema no debería destruirse. Imagina lanzar dentro de un agujero negro una biblioteca completa. No esperamos recuperar libros intactos, pero las leyes cuánticas indican que la información fundamental debería permanecer codificada de alguna manera. Si el agujero desaparece y su radiación no contiene esos datos, entonces una regla central de la física no se habría cumplido. Se han propuesto muchas soluciones. Tal vez la información quede codificada de forma extremadamente compleja en la radiación. Quizá permanezca en el horizonte o pueda describirse mediante un principio holográfico, donde la información de un volumen está representada en su superficie. Algunas propuestas incluso modifican nuestra idea del interior del agujero. En los últimos años, ciertos cálculos teóricos han reproducido comportamientos compatibles con la conservación de información. Sin embargo, traducir esos resultados matemáticos en una descripción física completa sigue siendo difícil. Tampoco podemos observar directamente el proceso de evaporación de un agujero negro, porque para los agujeros conocidos tardaría tiempos descomunales. La paradoja de la información importa porque se encuentra justo en la frontera entre gravedad, termodinámica y física cuántica. Resolverla podría mostrar cuál de nuestras ideas debe cambiar y ofrecer pistas sobre una teoría cuántica del espacio-tiempo. Los agujeros negros no solo esconden materia, también esconden las limitaciones de nuestras teorías. El noveno misterio parece tan cotidiano que rara vez lo cuestionamos. ¿Por qué el tiempo avanza en una sola dirección? Recordamos el pasado, pero no el futuro. Un vaso puede caer y romperse, pero nunca vemos los fragmentos reunirse espontáneamente para saltar desde el suelo y reconstruir el vaso sobre la mesa. Muchas ecuaciones fundamentales funcionan casi igual hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Si grabáramos dos partículas chocando, a menudo las leyes permitirían reproducir el video en sentido inverso sin crear una situación imposible. Sin embargo, en el mundo macroscópico existe una dirección evidente. Esa diferencia exige una explicación. La respuesta habitual utiliza la entropía, una medida relacionada con la cantidad de configuraciones microscópicas posibles. Los sistemas tienden a evolucionar desde estados muy organizados hacia otros más probables y desordenados. Hay muchísimas maneras de distribuir los fragmentos de un vaso roto, pero muy pocas de organizar sus átomos como un vaso intacto. Esto explica por qué ciertos procesos son prácticamente irreversibles, pero abre otra pregunta. ¿Por qué el universo comenzó en un estado de entropía tan baja? Si las condiciones iniciales hubieran sido más desordenadas, no existiría una flecha temporal tan marcada. El origen de esa organización inicial continúa siendo un problema cosmológico profundo. En sistemas cuánticos, la situación se vuelve todavía más complicada. Las reglas microscópicas permiten evoluciones reversibles, mientras que las mediciones parecen producir resultados definidos. Comprender cómo surge la irreversibilidad a partir de leyes fundamentales es un área activa de investigación, conectada con la información, el entrelazamiento y el equilibrio térmico. Tal vez el flujo del tiempo que experimentamos no sea una propiedad fundamental, sino un fenómeno emergente relacionado con la entropía y nuestra forma de almacenar recuerdos.
Sabemos medir segundos con precisión extraordinaria, pero seguimos sin comprender por qué el pasado está fijado y el futuro permanece abierto. El 10º misterio puede ser el más famoso. ¿Existe vida fuera de la Tierra? El universo contiene una cantidad inmensa de estrellas y planetas. Muchos mundos orbitan dentro de regiones donde podría existir agua líquida. Los ingredientes químicos de la vida son comunes. Aún así, no contamos con una detección confirmada de vida extraterrestre. El problema no consiste solamente en encontrar seres inteligentes. Incluso descubrir microbios independientes en Marte, en un océano bajo el hielo de Europa o en la atmósfera de un exoplaneta demostraría que la vida puede aparecer más de una vez. Eso transformaría nuestra visión de la biología y aumentaría la posibilidad de un cosmos habitado. Los telescopios pueden analizar parte de la luz que atraviesa o refleja la atmósfera de planetas distantes. Allí buscan gases que podrían estar asociados con actividad biológica, pero una señal aislada puede tener explicaciones geológicas o químicas. Para afirmar que encontramos vida, necesitaremos varias evidencias compatibles y descartar cuidadosamente alternativas no biológicas. También buscamos señales tecnológicas, como transmisiones artificiales o patrones energéticos difíciles de producir naturalmente. Hasta ahora no existe una prueba verificada. Esto conduce a la paradoja de Fermi. Si el universo ofrece tantos lugares y ha tenido tanto tiempo, ¿por qué no observamos una civilización claramente detectable? Tal vez la vida simple sea frecuente, pero la inteligencia tecnológica extremadamente rara. Quizá las civilizaciones duren poco, utilicen métodos que no reconocemos o no tengan interés en comunicarse. También puede que las distancias sean demasiado grandes y que nuestras búsquedas hayan cubierto una parte diminuta del espacio, las frecuencias y el tiempo posibles. Existe además una dificultad fundamental. Solo conocemos un ejemplo de vida, la terrestre. No sabemos qué condiciones son realmente indispensables ni qué formas alternativas puede adoptar. Nuestros instrumentos buscan señales parecidas a las de la Tierra porque son las únicas que comprendemos, pero el universo podría producir biologías que no sabemos identificar. Hasta hoy, la única vida conocida se encuentra en nuestro planeta. Eso no demuestra que estemos solos, solo revela que la pregunta continúa abierta. Nuevos telescopios, misiones planetarias y análisis de exoplanetas podrían acercarnos a una respuesta. Quizá el descubrimiento llegue como una señal clara o como una pequeña anomalía química. Estos 10 misterios muestran algo importante. El conocimiento humano es poderoso, pero incompleto. Podemos medir la expansión del universo sin conocer su causa, reconstruir el funcionamiento de una neurona sin explicar la experiencia consciente y describir componentes de la vida sin saber cómo se organizaron por primera vez. También muestran que las preguntas científicas están conectadas. Entender la gravedad cuántica podría aclarar el origen del universo y los agujeros negros. Comprender la química prebiótica ayudaría a buscar vida en otros planetas. Resolver la naturaleza de la materia oscura modificaría nuestra imagen de cómo nacieron las galaxias. Es posible que algunas respuestas lleguen mediante instrumentos ya construidos y otras requieran ideas que todavía nadie ha imaginado. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que parecían inexplicables hasta que una nueva observación cambió por completo el problema. Lo desconocido de hoy puede convertirse en el conocimiento básico de mañana. Pero cada respuesta probablemente abrirá preguntas nuevas. Descubrir una partícula de materia oscura obligaría a investigar sus propiedades. Encontrar vida extraterrestre generaría interrogantes sobre su origen y evolución. Explicar la conciencia plantearía nuevas cuestiones sobre otras especies y máquinas. La frontera científica nunca permanece quieta durante demasiado tiempo. Tal vez el mayor misterio no sea uno de esta lista, sino cuántas cosas importantes todavía ignoramos que ignoramos. El universo no tiene obligación de ser sencillo ni intuitivo para nosotros. Sin embargo, seguimos observando, midiendo y preguntando, porque cada misterio sin resolver es también una puerta abierta hacia una realidad más profunda. Si te fascinó descubrir cuánto nos queda por comprender, suscríbete para no perderte los próximos videos. Aquí seguiremos explorando los grandes misterios del universo, la mente y la vida, explicados de forma sencilla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.